No estamos congregados por el hombre, estamos congregados porque el Señor así lo ha dispuesto en nuestros corazones y somos obedientes al llamado del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué predicamos todos los días? Porque si todos los días tú comes, pues todos los días también tenemos que comer en el espíritu, porque después hay anorexia espiritual. Vemos gente que se alimenta muy bien físicamente, pero anoréxicos espirituales, y esto no debe de ser así. No es bueno delante de Dios. Hay una anorexia espiritual al día de hoy. Es por eso que con mucho gusto, con esfuerzo y con denuedo, les comparto la palabra. ¿Por qué? Para estar alimentados en el espíritu. Creo que es lo esencial, el alimento espiritual. Así es que les doy la bienvenida a todos, hermanos. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios que nos permite estar unidos en una misma fe, unidos en un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Familia, y seguimos con nuestro estudio de conociendo a Dios, los atributos, las características de Dios. Es un tema muy interesante, muy importante, que espero te hayas dado la oportunidad de meditar lo que aprendiste el día de ayer. Y es un tema también muy delicado en el cual, créeme que lo hago con mucho cuidado porque no quiero caer en algo que sea de hombre. Procuro estar en oración para que el Señor me dé entendimiento y me dé sabiduría para poder hablar de Él. ¿Por qué estoy hablando de las características de Dios? ¿Por qué estoy hablando de los atributos de Dios? Porque es necesario que conozcamos a quién adoramos, en quién creemos. Es necesario que conozcamos a quién oramos. Es necesario que lo hagamos y para que yo te pueda hablar de esto, tuve que estar en oración, tuve que estudiar, bueno, estoy estudiando mucho para poder hablarte de la palabra en este sentido, de las características de Dios. Y le doy gloria al Espíritu Santo, que Él es quien me da la sabiduría, Él es quien me da, no solamente a mí, sino a ti también el entendimiento para que recibas gozoso esta palabra, hermano. Y el día de hoy te voy a hablar de la omnisciencia del Todopoderoso. Por eso tengo aquí de fondo, quise ponerme esta nebulosa como haciendo referencia al ojo que todo lo ve, porque Él lo puede ver todo, Él puede estar en todas partes, que eso ya es otro atributo, pero Él es todo en el todo del todo. Él es todos los nombres y ningún nombre es. Él es santo, como le dijo a Moisés, Moisés cuando le preguntó, Señor, ¿quién voy a decir que quién me envía cuando me enfrente a Faraón? Y el Señor le contesta, le vas a decir que yo soy el que soy. Y Moisés se queda así como, ¿qué? Le vas a decir que yo soy el que te envía. Y Moisés fue y habló con Faraón y le dice, vengo en nombre del yo soy. Entonces, aquí podemos ver su majestuosidad, su poder, de que Él es el que es. En hebreo, yo soy el que soy, se dice Ashek, Eye, Ashek. Y esta palabra a mí me gusta pronunciarla mucho porque me hace sentir que soy hijo del Todopoderoso, del yo soy el que soy, bendito sea. Entonces te voy a hablar el día de hoy de la omnisciencia, este atributo, esta característica de nuestro Padre que debemos de conocer y debemos de entender. Pero no sin antes, hermanos, pues vamos a orar para que recibamos sabiduría, inteligencia, discernimiento, conocimiento, enfoque del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo operando en nuestras vidas en esta noche, para que sea Él quitando todo bloqueo espiritual, todo adormecimiento, toda distracción, que sea Él quitando todo aquello, toda apatía, porque hay apatía, hay apatía en estos días espiritual y eso es lo que debemos de evitar. Lo doy gracias a Dios por aquellas que se levantaron a las 3 de la mañana, bendito sea el Señor. Lo doy gracias a Dios también por nuestra hermana Belia, que estuvo ayunando en este día, y el día de mañana ayunará mi esposa. Necesitamos 3 candidatos que se quieran apuntar para levantarse hoy a las 3 de la mañana y vamos a estarlo haciendo. Somos una iglesia activa. Vamos a orar, familia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos. Con una actitud agradecida venimos delante de ti, porque en verdad que eres bueno, en verdad que tú quieres edificar a tu familia, a tu novia, que es la iglesia. Te damos gracias, Padre, porque nos llenas de palabras de sabiduría, porque quieres que crezcamos, porque verdaderamente quieres que te conozcamos, quieres que sepamos, Señor, a quién elevamos nuestra oración, quieres que nos demos cuenta
de lo poderoso, lo majestuoso, lo enorme, lo bueno que eres, Señor. Gracias por ponernos estos estudios. Gracias, Señor, porque tú has hablado en tu palabra, porque es tu Espíritu Santo quien nos alumbra a través de tu palabra. Gracias porque la podemos recibir con gozo. Yo te doy gracias en este día, Padre, porque todo lo que dice tu palabra, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Te damos gracias porque no tomamos tu Biblia como un libro de cuentos, como un libro de fantasía, como un libro de fábulas. No, Señor, tomamos tu Biblia, tu palabra, como algo que es, como algo que fue y como algo que será, como algo que verdaderamente es. Te doy gracias, Padre, porque esto es Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Divino, por darnos esta sabiduría, esta inteligencia. Dice tu palabra que aquel que se acerca a ti, que aquel que teme tu nombre, ese es un hombre sabio. ¿Tú quieres ser sabio? ¿Quieres ser entendido en todas las cosas, en los negocios, en la familia, en la profesión? ¿Quieres ser un hombre sabio? Acércate a Dios y Él te va a dar la sabiduría en todo ámbito, porque el principio de la sabiduría es el amor, es la obediencia, es el temor a Dios. Gracias, Padre, por esta sabiduría que nos das. En tus manos encomendamos este tiempo. Padre, perdona todas nuestras ofensas. Es necesario que te pidamos perdón antes de recibir palabra, antes de pedirte algo. Es necesario que te pidamos perdón. De hecho, lo primero que debemos de hacer cuando oramos, cuando ayunamos, es arrepentirnos de nuestro pecado para que no haya ningún bloqueo espiritual. Pero la gente pecadora muchas veces solamente se pone a orar, olvidando que no está a cuentas con el Señor. Y por eso esas oraciones no suben, porque hay bloqueos. Por eso nos ponemos a cuentas en esta noche, Padre. Te pido por favor que pongas un arrepentimiento genuino en cada uno de nuestros corazones para que nos permita, Señor, arrepentirnos de verdad, hacer teshuvá, el arrepentimiento genuino, Señor. Yo me arrepiento de todo mi pecado que de manera consciente haya yo cometido, mi pecado de omisión, pecado de comisión. Yo me arrepiento, Padre, de todo aquello que yo no me doy cuenta. Perdóname, Señor, porque ciertamente sé que te he ofendido, Padre. Perdona toda mi manera de pensar, de hablar, de hacer, de vivir. Perdona mi corazón que es malo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, límpiame, purifícame, Señor. Tu palabra dice que aunque mi pecado fuese rojo como la grana, tú lo emblanquecerás como la lana, Señor. Emblanquécenos, purifícanos, lávanos, límpianos con hisopo, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Creemos que a través de tu nombre tú nos perdonas, porque tú eres justo para perdonar a todo aquel que se arrepiente del corazón. Y líbranos, Padre, de volver a caer en aquellas cosas de las cuales hoy nos estamos arrepintiendo. Señor, gracias, gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría en esta noche. Yo, Padre, sujeto mis pensamientos y mi lengua a tu Espíritu Santo para que toda la palabra que salga de mi boca no sea de Esdras, no sea de hombre, sino de tu bendito y santo Espíritu. Te lo pedimos y te decimos gracias en el nombre de Yeshua, HaMashiach, Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, familia. Bendito sea el Señor. De verdad que Él es bueno. La verdad, a nosotros nos sorprende las bondades del Señor, de cómo Él es misericordioso. Ha hecho grandes cosas en mi vida, en mis hijos, en mi esposa, y no tengo más que una boca llena de agradecimiento por lo que Él ha hecho y por lo que ha hecho en tu vida. El que estés aquí presente y quieras estar a cuentas y tener una relación con Él, eso es bueno y eso es gracias a Dios. Familia, el día de ayer te presenté un atributo, bueno, te hablé del carácter de Dios, te di una introducción un poquito larga para que podamos entender qué son los atributos, qué es el carácter de Dios, para ayudarte a entender esto. Y el día de ayer te presenté una característica que se llama aceidad de Dios. Mira, dentro de la Trinidad, de la bendita y santísima Trinidad, hermanos, existe todo lo que Dios necesita. Ahí en esa Trinidad existe todo lo que Dios necesita, todo. Por eso nosotros debemos reconocer que nosotros no podemos acudir a Dios pensando que Él necesita de nosotros. Adonai, hermanos, como te lo mencioné ayer, y quiero tocar un poquito el tema de ayer para conectarlo con el de hoy. Adonai es independiente. A esto se le conoce como aceidad de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Él existe por sí mismo.
Hay gente que se pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Bueno, y si Dios hizo al hombre e hizo todas las cosas, ¿quién hizo a Dios? Esa es una pregunta que hasta yo me hice en algún momento de mi vida. ¿Quién habrá hecho a Dios? Bueno, pues es que yo ignoraba la seidad de Dios. Yo ignoraba que Él existe por sí mismo. Él es autosuficiente. Por lo tanto, Él es consistente en su palabra y sus promesas no cambian, no cambian. En 2 Samuel capítulo 7, aquí vemos donde Adonai hace la promesa a David. Y es interesante ver que David va a donde Dios y le dice, Señor, yo tengo un castillo, yo tengo una habitación majestuosa, yo tengo unos aposentos majestuosos. ¿Y cómo es posible, Señor, que tú habites en una tienda? ¿Cómo es posible que yo viva en un castillo, en unos aposentos de lujo y tú habites en una tienda? Porque acuérdate que Adonai en el Antiguo Testamento habitaba en un lugar, habitaba en una tienda, no es como hoy. Entonces David le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Te voy a construir un templo. Y Dios le dice a David algo así como, a ver, espérame tantito, David, espérame un momento. David, yo no necesito de ti. Yo doy y yo soy quien da inicio a esas cosas. Esta es la aceidad de Dios, hermanos. Donde Adonai dice, yo soy independiente. Yo doy inicio a esas cosas de que me construyan lugares. Yo doy inicio a esas cosas. Pero mira que voy a ser condescendiente contigo, David. Que no solamente te voy a dar todo este lugar en el que habitas, sino que también vas a tener un reino eterno. Porque yo soy quien inicio las cosas. Así que al final, hermanos, David no pudo decir, yo le he hecho un templo a Adonai, yo fui el que le construí el templo, porque este fue un acto más adelante que Adonai inicia en la vida de Salomón, no en David. Entonces, este texto de 2 Samuel 7 nos muestra la aceidad de Dios. Y nosotros como pastores o como siervos de Dios, no debemos de pensar que Dios nos necesita. Hay pastores que creen que Dios los necesita. Hay siervos que creen que Dios los necesita. No, familia, a mí Dios no me necesita. A ningún pastor Dios lo necesita. Somos una herramienta de Dios. Yo soy una herramienta de Dios, pero Él no me necesita. Mira, Él puede levantar a uno mucho mejor que yo, más estudiado que yo. Entonces, nadie debe de pensar que es esencial en la iglesia. No, solamente. Y esto me lleva a otro atributo, hermanos, que pareciera estar relacionado con esto, con la aceidad de Dios. Y estoy hablando de la omnisciencia de Dios. La aceidad de Dios me conecta a su omnisciencia. Y aquí vamos a entrar en el tema. ¿Cómo captamos, cómo abrazamos la omnisciencia de Dios? Bueno, Adonai se presenta como un Dios que lo sabe todo. Y parte de su aceidad es que Él no necesita adquirir más conocimiento. Él tiene todo el conocimiento necesario ya. Él no necesita estudiar libros, Él no tiene necesidad de aprender. Él ya todo lo sabe. Él ya todo lo conoce. Isaías capítulo 46, hermanos, en lo personal es un texto clave. Si te quieres, vamos a desenvainar la espada en Isaías capítulo 46, versículo 9. En este libro de Isaías 46, 9, en lo personal es un texto clave en el aspecto de que Adonai se distingue de los ídolos que había alrededor del pueblo, diciendo, yo conozco el futuro. Isaías 46, 9 dice el Señor, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero. ¿Con qué autoridad habla el Señor? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Abba Kadosh a hablar de esta manera? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué habla así? Porque tiene la autoridad. Porque Él sabe quién es Él. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso a mí me impacta. Yo le digo a mi esposa, es que ¿con qué autoridad habla? Es que ¿cómo se atreve a hablar así? O sea, eso a mí me indica que Él sabe quién es. Dice el versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué palabras de autoridad, hermanos? ¿Qué palabras de alguien que se conoce a sí mismo? ¿Qué palabras de alguien que sabe que es el Todopoderoso? Él sabe que es el Todopoderoso. Él sabe que no hay nadie ni nada igual a Él. Él lo sabe. Así que lo que Dios está diciendo es una de las cosas que me distingue de los dioses falsos es que yo conozco el futuro. Es lo que Adonai dice. Y que yo hago lo que quiero hacer. Y una de las cosas, hermanos, que la iglesia ha tratado de hacer es domesticar a Dios. Y cuando digo domesticar, me refiero a que lo han tratado de hacer más humano. Porque al hacerlo más humano, nos permite tomar el control de nuestra salvación. No nos gusta aceptar que Dios es quien hace las cosas. No nos gusta aceptar que Dios es quien me da el triunfo, la victoria. No me gusta aceptar que Dios es quien ya ha decidido cuánto dinero voy a tener en mi vida. No nos gusta aceptar eso. No. Yo digo que voy a tener 20 millones de dólares, pues los voy a tener, porque yo soy el que decide. No nos gusta aceptar que Adonai ya decidió si los voy a tener o no. Eso es muy difícil para muchos. Por eso no aceptan a Dios. Porque ellos no pueden, ellos son su propio Dios. Dicen, no, yo soy el que dice cuánto voy a tener. Yo soy el que dice cuándo me voy a comprar un carro del año. Yo soy el que dice con quién voy a andar, quién va a ser mi próxima novia. Yo soy, porque donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Nos cuesta aceptar que Adonai es quien ya ha decidido todas las cosas por nosotros. Y todo lo que Él ha decidido por nosotros es para bien, es para bien. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, el maestro de maestros, creció como hombre, dice la palabra, pero Él era perfectamente Dios en el aspecto divino. Él tenía todo el conocimiento desde la eternidad, porque Dios tiene el conocimiento total. Él tiene el total dominio. Adonai no solo sabe las cosas, sino que Él es quien declara las cosas, hermanos. Las cosas son porque Él las declara. Entonces, ¿cómo no ha de saberlas si Él es quien determina las cosas que han de suceder? Nosotros no declaramos. A mí no me gusta declarar. Sé que hay muchos pastores y siervos que declaran todo el tiempo. Yo declaro bendición, yo declaro. Yo en lo personal no me gusta declarar. Es muy raro que, de hecho, no me ves declarando. Puedo confesar que es diferente, pero declarar no. No, yo no voy con eso. Yo creo que quien declara las cosas, solamente quien tiene el poder de declarar y hacer, es Adonai. La palabra lo dice, Elohim en hebreo significa creador. Elohim, Él es mi Elohim, por lo tanto, Él es mi creador. Yo no tengo la facultad, el poder de crear cosas. Yo lo pido al Señor para que Él lo haga por mí. Yo no puedo crear, yo no puedo decretar. Entonces, Yeshua HaMashiach era Dios en el aspecto divino, Él era perfectamente Dios. Y esto nos debe de traer paz, hermanos. Nos debe de traer paz de que Dios es omnisciente, porque en medio de estos tiempos difíciles, en medio de una pandemia, debemos de tener paz porque Él ya sabía que esto iba a suceder. En medio de esto que estás pasando, a lo mejor difícil, una temporada extraña, rara, Él ya sabía que esto iba a pasar, que iba a suceder, porque Él lo conoce todo, hermanos, y nada sale de su control. Es más, Él sabía que mis pecados iban a ser llevados a la cruz del Calvario. Él sabía que 2000 años después, tú y yo íbamos a ser sus hijos. Entonces, ¿cómo dudar?
¿Cómo estresarnos por las situaciones si nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, todo lo sabe y todo lo conoce y Él es bueno? Y este atributo, hermanos, de su omnisciencia, yo creo que es el que más nos puede costar trabajo entender. Porque como les decía el día de ayer, hay algunos hay algunos de nosotros que podemos, por ejemplo, amar, ¿no? Él ama, yo puedo amar. Él perdona, yo puedo perdonar. Pero hay otros atributos de Dios como la omnisciencia, que por más que nos esforcemos, hermanos, no vamos a conseguirlo. No vamos a poder igualarlo. Claro que nos gustaría ser omniscientes, ¿no? ¿A quién no le gustaría saber lo que la demás gente piensa de mí? ¿A quién no le gustaría saber lo que la gente piensa? Nos gustaría ser omniscientes, nos gustaría conocer todas las cosas, pero eso no nos es posible, familia. Un salmo que te invito a este salmo, que nos puede hacer referencia a la omnisciencia de Dios, es el Salmo 139. Aquí habla bien clarito de la omnisciencia de Dios. Salmo 139, desde el versículo 1 al versículo 6, habla de la omnisciencia y después del 7 en adelante. Pero en el Salmo 139, del 1 al 6, vemos clarito la omnisciencia de Dios. Dice la palabra: Oh Adonai, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Adonai, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Por eso te digo que es uno de los atributos que nos puede costar trabajo entender, porque la palabra lo dice. Tal conocimiento de tu omnisciencia es tan maravilloso que no lo puedo comprender, es tan alto, Señor. Familia, todos los atributos del Señor que comienzan con ovni son atributos incomunicables. En teología se le conoce así. Todos los que empiezan con ovni son atributos incomunicables. Es decir, son atributos que solamente Adonai tiene. Tomar este atributo, como cualquier otro atributo de Dios, produce un impacto profundo en la vida de quien lo estudia, de quien lo predica y de quien lo escucha. No podemos acercarnos a Dios, hermanos, sin sentir un profundo impacto y decir: wow, todos sus atributos me dejan atónito. Es demasiado alto todos sus atributos, Señor. Pero ¿qué es la omnisciencia, hermanos? ¿Cómo puedo ver a través de la Biblia su omnisciencia? ¿Y cuál es la consecuencia que la omnisciencia de Dios tiene que traer a mi vida? Son tres preguntas que vamos a responder. ¿Qué es la omnisciencia? Si vamos al diccionario secular y buscamos la palabra omnisciencia, nos dice que es el conocimiento de todas las cosas, las reales, o sea, las que suceden, y las posibles, las que pudieran haber sucedido. Es decir, que Dios, hermanos, conoce todas las cosas que se hicieron, que se hacen y que se harán, pero también aquellas que no son hechas, pero que hubo la posibilidad de que se hicieran, Él las conoce. O sea, Él conoce la decisión que tomaste y lo que va a pasar, pero también conoce la decisión que pudiste haber tomado y que hubiera pasado, o sea, lo posible. Es tan grande su omnisciencia. Entonces, hermanos, es uno de los atributos incomunicables, porque nadie más que Adonai Todopoderoso es omnisciente. Nadie, ni Satanás, ni ningún otro demonio es omnisciente. Saben cosas, pero eso no significa que sean omniscientes. Ellos tienen otra clase de, pues no sé si llamarle atributos, los veremos si quieres después. Por lo tanto, Adonai conoce todas las cosas y conoce todos los seres. Conoce todos los detalles de cada uno de los seres creados. Él todo lo conoce. Él es más, mira, Él conoce
a los ángeles caídos. Él conoce lo más perverso de los ángeles caídos. Él conoce los seres que habitan en pecado, los que viven en las tinieblas, son conocidos por él. Y dice Daniel en el capítulo 2, versículo 22, dice, él revela lo profundo y él revela lo escondido, sino que nada escapa de su atención, nada. Y ya que he mencionado a los ángeles caídos, quiero mencionar a Satanás. Este primer pecador de la historia del universo y de los seres creados por Dios. El pecado en Satanás, hermanos, no se había manifestado en acciones. Simplemente empezó primero en un propósito. La Biblia dice que Satanás quería ejecutar lo que estaba en su corazón, lo que estaba en su intimidad, en su pensamiento. Dice Isaías, capítulo 14, versículo 13, está hablando de Satanás. Dice el profeta, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que decía, eso es lo que pensaba Satanás. Ya te dije dónde está el trono de Satanás, te lo expliqué en el estudio del sábado y aquí te lo está volviendo a decir. Está a los lados del norte, está en la constelación de Orión. Bueno, nada de esto Satanás lo había ejecutado, nada. Dice la palabra que solo estaba en ¿dónde? En su corazón. Tú que decías en tu corazón, dice la palabra. O sea, solo estaba en su pensamiento. Todas estas cosas estaban en su voluntad. Su corazón estaba saturado de estos deseos, hermanos, que iba a llevarlos a la acción, si le fuera posible. Y aquí vemos clarito, hermanos, cómo de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que hay en tu corazón se va a exteriorizar en algún momento. Esto había en el corazón de Satanás. ¿Se exteriorizó? Sí, porque de la abundancia de su corazón tuvo que sacarlo. La gente, por más que intente ocultar lo que hay en su corazón, tarde que temprano lo va a sacar. Tarde que temprano es bíblico. Y Adonai sin necesidad de que Satanás exteriorizara esto, Adonai sabía lo que había en su corazón. Porque mira, la palabra lo dice. Él sabía lo que había en su corazón. Sin necesidad de que Satanás hablara todavía. Adonai conoció su maldad y en referencia a este conocimiento divino y a la acción diabólica, vemos en Ezequiel capítulo 15, versículo 28. Ezequiel 15, 28 habla el profeta acerca de este personaje, Satanás. Dice el profeta, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer, hermanos, era hermoso. Mira cómo lo expresa la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, pero hasta que se encontró en ti maldad. Era, hermanos, era un arcángel hermoso, hermoso, muy bello. Adonai lo amaba tanto, tanto lo amaba. Tenía a su cargo tantas cosas. De verdad, era muy amado por Adonai. Adonai le dolió, y le dolió mucho la traición de este Lucifer. Adonai descubre la maldad en el interior del corazón de un ser enormemente perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo descubre? Lo que pasa es que se le olvidó a Lucifer que Adonai era omnisciente. Y este ser, destituido del ministerio celestial, es condenado definitivamente sin posibilidad de salvación. Porque Dios, que es omnisciente, también es justo, hermanos. ¿Se le dio la oportunidad a Lucifer de arrepentirse? Claro que se le dio. Claro que se le dio. Así como a todos los demonios, hermanos, se les dio oportunidad de arrepentirse. Durante muchísimos miles de años se les dio oportunidad de arrepentirse. No creas que nada más fue así el Señor. Ya, no los destituyó luego.
Explican los judíos que tuvieron miles de años para arrepentirse, hasta que Adonai dijo, basta. Y dicen también, explican los judíos, que sí hubo algunos ángeles que se alcanzaron a arrepentir. Esos ángeles quedaron manchados. O sea, cuando los ángeles empezaron a fallar, se empezaron a deformar. Pero hubo ángeles que sí se arrepintieron, sin embargo, están en el cielo, sirven a Dios, pero están deformados. O sea, llevan la mancha de su pecado. Están deformados. Pero hubo ángeles, por eso son ángeles caídos, que ellos no se arrepintieron. Y ya ahorita no tienen posibilidad de arrepentirse, ya no tienen ese privilegio, vamos a llamarlo, porque se les dio muchos miles de años para que se arrepintieran. Pero acuérdate que Adonai es bueno, pero ellos no quisieron. Ellos permanecieron en su pecado, y mientras más permanecían, más se afeaban, más se hacían horribles. Por eso los ángeles caídos son horribles. No son demonios, son peores que los demonios, están peores que los demonios. Son diferentes, un ángel caído y un demonio, acuérdate. Entonces, Adonai ya no les dio, ya hubo un momento en que ya les dijo, ya te di tiempo para que te arrepintieras, pero quisiste estar ahí en el pecado, no quisiste venir a mí. Porque Adonai es omnisciente, se enteró de todas estas cosas, pero él también es justo. El conocimiento de Dios, hermanos, es perfecto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta, hermanos. No hay nada que pueda ocultarse de la mirada escrutadora de Dios. Isaías capítulo 13, versículo del 9 al 11. Isaías 13, 9 al 11. Dice la palabra, he aquí el día en que Adonai viene. Es un día terrible. Es un día de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Acuérdate que cuando Yeshua venga, ya va a venir en justicia. Ya va a venir en un reino de justicia. Vino Yeshua Hamashiach, la primera vez que vino como hombre, vino en misericordia. Vino a hablarnos de su Padre, vino a llamarnos a la salvación, vino a llamarnos a la vida eterna. Ya esta segunda venida, hermanos, ya viene como rey, ya viene como juez. Por eso es que no esperes arrepentirte hasta que vengas, si es que te toca, porque ya no va a ser posible, ya viene como juez. La gente dice, bueno, cuando lo vea me voy a arrepentir. No, ya no vas a poder, porque ya viene como juez, ya viene a juzgar la tierra. Mira lo que dice la palabra. Viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. O sea, el cielo se va a oscurecer. El sol se oscurecerá al nacer y ni la luna tendrá luz. Y dice el versículo 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los pecadores por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y voy a abatir la altivez de los fuertes. ¿Te fijas cómo ya viene en justicia, ya viene en rigor, se le conoce? ¿Quién dice esto que acabamos de leer? Lo dice el Señor. Y se va a cumplir, hermanos, porque Él mismo anuncia esta profecía. Y el mismo que la anuncia es el mismo que la va a ejecutar. Adonai conoce todas las cosas, hermanos. Y Él dice, acordaos de los tiempos antiguos, pues yo soy Dios y no hay otro, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y haré todo lo que determine. Él va a hacer todo, Isaías 46, 9. De manera que Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, va a ejecutar todo lo que ha dicho. Cada cosa que Él habla en la Biblia la va a ejecutar. Por muy terrible o majestuosa que nos parezca, lo va a ejecutar. Todo lo que dice la palabra lo va a hacer. No sé si ya leíste el libro de Apocalipsis, Daniel, Isaías. Híjole, son libros que traen profecías
pues, terribles. O sea, ves en Apocalipsis, en Job también vemos bestias que existen, las bestias que se van a levantar, las bestias que viven ahorita, como el Behemoth, como el Leviatán, que los menciona Job, la que hay abajo del mar. Vemos bestias terribles. ¿Lo va a ejecutar el Señor? Claro que sí. Todo lo que la palabra dice es verdadera. Aquel que la cree, bendito sea. Aquel que la cree debe de apartarse del pecado. Dios dice que todo lo conoce, hermanos, que nada se puede ocultar. Nada se puede ocultar. Mira, ni siquiera el árbol frondoso, que era un árbol enorme, gigante, frondoso, el árbol del bien y del mal, ni siquiera ese árbol tan frondoso pudo ocultar del ojo de Dios a Adán y a Eva, después de que pecaron. Otro ejemplo, Sara. Sara se rió en una ocasión, no sé si recuerdas esa historia. Sara se rió en una ocasión, se burló de lo que Adonai le había dicho a su esposo, Abraham. Pero Dios conocía a Sara. Acán, un varón, escondió un tesoro, pero Dios sabía dónde estaba. David pecó tomando una mujer que no era suya y pecó contra Dios, pero Adonai envía a un profeta para decirle: tú eres ese hombre pecador, asesino. Dios conoce todo, hermanos. Y lo que me sorprende es que los creyentes que conocemos la Biblia, que sabemos que Dios conoce nuestra intimidad, seamos capaces de vivir en prácticas contrarias a lo que predicamos y contrarias a la palabra de Dios. Me sorprende cómo alguien entendido en la palabra, como alguien que vive una comunión con Dios, sea capaz de llevar en su vida cotidiana prácticas que van a creer de lo que ha aprendido, pero si hay gente que lo hace. No sé cómo le hacen. Líbreme el Señor de vivir una vida así. Qué vergüenza, no sé, qué pena delante del Señor. Adonai es omnisciente, hermanos. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cuál es la evidencia de que Dios realmente es omnisciente? La omnisciencia nos lleva a saber que Dios conoce todas las dimensiones de las situaciones que se puedan presentar en tu vida. Él sabe qué situación estás viviendo y lo que puede suceder si tomas cierta decisión. Él conoce perfectamente toda la situación que tú tienes, la ve desde arriba y él entiende la situación en la que estás viviendo. Él sabe qué pasaría o qué pasará si tomas esta o aquella decisión. Él todo lo ve, todo lo sabe. Pero ¿cómo podemos entender la omnisciencia de Dios? La Biblia nos lleva a Jesucristo, hermanos, al Maestro, porque Yeshua tenía un ministerio específico en su vida. ¿Cuál era ese ministerio específico? Revelar a Dios. Es verdad, sí, que Yeshua vino a morir por los pecadores, claro que sí, pero también su propósito, hermanos, era que cuando el mundo viera a Cristo, vieran al Padre. ¿De quién hablaba Cristo? Del Padre. Es por eso que las perfecciones de Dios se manifestaban en Cristo, hermanos. Pero de una manera voluntaria, los atributos incomunicables de Dios en Cristo fueron limitados en su vida para que así Él fuera en todo semejante a los hombres. O sea, Cristo mismo, el Padre mismo se tuvo que limitar de esos atributos que el hombre no puede tener, para que entonces Jesucristo fuera semejante completamente a los hombres. Para que la gente no dijera: sí, pues claro, pues Él era Dios, por eso pudo con lo que no. Para que precisamente no pensáramos así, Él se hizo completamente hombre. Él vivió lo mismito que vivimos tú y yo, las mismas necesidades, para que precisamente no pensáramos así, pues bueno, es Dios, ¿no? Pero en ocasiones específicas, hermanos, estas perfecciones de Dios se manifestaron en el ministerio de Jesucristo. Y hay varios ejemplos para entender esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, un día viene Natanael a Jesucristo y el maestro le dice: Natanael, eres un hombre honesto. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces tú, Señor?
El Señor le contesta, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Lo que pasa es que aquel hombre, Natanael, había ido a un lugar tranquilo bajo una higuera para orar a Dios. Y Cristo lo sabía. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios manifestado en carne. Omnisciencia. Otro ejemplo, Cristo conoce perfectamente el corazón de sus enemigos. De modo que en Juan capítulo 2, versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia. Otro ejemplo, hermanos, pues Cristo anunció su muerte. Ya sabía lo que vendría. Cristo les dice a sus discípulos que en la ciudad de Jerusalén encontrarían a un hombre con un cántaro de agua y que le siguieran para encontrar el lugar donde habrían de pasar la Pascua. Y hay muchísimos ejemplos, hermanos, pero solamente quise tomar estos, de la omnisciencia en la palabra. Y todos los ejemplos son una manifestación de la omnisciencia de Dios revelada en su Hijo, en Jesucristo. Ahora, el siguiente punto, familia. La consecuencia que la omnisciencia de Dios tiene que traer en mi vida. La omnisciencia de Dios, hermanos, llena de consuelo la vida de los creyentes. Hay circunstancias muy difíciles en nuestra vida, muy difíciles. Yo no me atrevo a poner algún ejemplo, porque solamente aquel que está pasando por esa circunstancia sabe qué tan difícil es lo que él está viviendo. Y en la Biblia, hermanos, hay un hombre que pasó por una circunstancia no difícil, dificilísima. Y estoy hablando de Job. Un hombre que pasó por problemas, hermanos, muy, pero muy difíciles. Mira, Job pierde a sus hijos. Job pierde su fortuna. Job pierde la consideración de sus amigos. Job pierde a su esposa porque la esposa le dice, Job, ¿por qué no te mueres de una vez y dejas de estar así? La pierde. Y frente a todas estas circunstancias, Job proclama, pero Dios conoce mi camino. Job 23:10. Hermano, Adonai, en medio de nuestros fracasos, en medio de lo mal que nos está yendo, en medio de todo eso que enfrentamos, de todo eso que te dan ganas de llorar, que ya no aguantas más, que quieres gritar, que te quieres perder, que quieres salir corriendo, en medio de todo eso, Adonai se acuerda de algo. Se acuerda de que tú y yo somos polvo. Salmo 103:14. Se acuerda de que somos polvo, hermanos. Hermanos, nosotros a veces no podemos discernir si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Yo le he preguntado al Señor muchas veces, Señor, ahora que no está mi pastor, ¿quién me va a poder decir? Así que me hable por teléfono y me diga, eso que estás predicando no. ¿Quién me podrá decir que lo que dije está bien, no está mal? Y esa era una duda que yo tenía. Me angustiaba porque yo decía, ¿ahora quién me va a decir? Yo tengo una duda, pues yo agarraba mi celular y le mandaba un WhatsApp a mi pastor. Y se tardaba en contestar, pero me contestaba. Y entonces cuando el Señor decide llevarse a mi pastor, yo digo, ¿y ahora quién me va a decir si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Porque mi pastor veía algunos de mis videos en YouTube y nunca me dijo, bendito sea el Señor, no lo digo para alabar al hombre, nunca me dijo mi pastor, no, lo que está diciendo está mal, está incorrecto, nunca me dijo nada. Y sí pone atención a lo que decía, y él sabía, yo todo le comunicaba a mi pastor, todo. Pastor, ya tengo un canal, pastor, estoy predicando de esto, pastor, hay tantos miembros de la iglesia. Pastor, antes de recibir diezmos, yo no recibí diezmos así porque sí. Yo le dije al pastor, pastor, hay una familia que quiere diezmar, pastor, pero no sé, ¿qué hago? Si usted me dice que no, yo no. Mi pastor me habló, pero todo le decía, todo le decía. Entonces, es muy difícil, hermanos, saber a veces si estamos haciendo lo correcto y lo incorrecto. Y una de las palabras que directamente el Señor me dio en la última iglesia en la que prediqué, la iglesia El Elión,
por la profeta que me invitó a la iglesia, que Dios te bendiga, Liz Treviño. El Señor habló a través de la profeta y la profeta me dijo, estábamos así adorando a Dios antes de que yo entrara a predicar, y la profeta me dijo, el Señor tiene una palabra para alguien de aquí, fue lo que dijo. Yo estaba orando, estábamos todos en un momento de adoración, y dice la profeta, y esta palabra es para ti, Esdras. Y me empieza a decir muchas cosas, pero entre esas cosas me dice, no temas, que ahora quien te va a responder tus dudas soy yo, el Señor. Entonces yo dije, wow, días antes yo le estaba diciendo al Señor, y ahora ¿quién me va a responder, Señor? Y ahora me vienes a decir, ¿va a responder soy yo? Me voló la cabeza, dije, wow, me va a responder ahora el mismísimo Rey, siempre lo ha hecho, pero esa palabra me trajo una paz increíble. Pero hermanos, debemos de pedirle al Señor que examine nuestros corazones. En el Salmo 139, versículo 23, dice el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Familia, debemos de pedirle al Señor que examine nuestros corazones. Yo sé que mucha gente no le gusta porque dice, no, lo que va a encontrar ahí. Pues por eso, de eso se trata, de que el Señor examine tu corazón, para que si hay algo que no le agrada, lo manifieste. No tengas miedo en decirle al Señor, Señor, examíname. Señor, pruébame. No tengas miedo. Si tienes miedo, es porque algo debes. Es porque no quieres andar en los caminos correctos. ¿Qué no le dices al Señor esta noche? Examíname, pruébame. No, qué miedo que me pruebe, no vaya a ser. ¿De qué temes? ¿De qué temes? ¿De que se descubra algo? Todo ya lo sabe. ¿De qué temes? ¿De que no aguantes la prueba? ¿Por qué no la has de aguantar si eres un hijo de Dios? Pero a la gente le da miedo decirle, examíname, pruébame. No, dile al Señor, Padre, en esta noche yo te digo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, pruébame, Señor, examina mi corazón. Y si encuentras en mi maldad, ayúdame. Debemos de pedirle al Señor que oriente nuestras vidas para que caminemos por un camino de luz, de bendición, hermanos. Porque como Pedro le dijo al maestro, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Y Él sabe todas las cosas de ti, hermanos. ¿Por qué? Porque te ama. El Dios bíblico ama al hombre. El Dios bíblico ama al pecador. Pero no confundas, porque Él no ama el pecado, no ama lo malo que practicas. Él ama al pecador, no ama las acciones pecaminosas del hombre, pero ama a las personas. Porque ¿por quiénes Dios dio Cristo Jesús su vida en la cruz? ¿Por quiénes? Por los pecadores. Por ti y por mí, que éramos pecadores. Y Él está dispuesto a recibir a cualquiera que venga a Él por la fe y le diga, Señor, perdóname y sálvame. ¿Y por qué Dios ama? Y porque Dios ama al pecador, tiene conciencia de la oveja extraviada. Y porque Dios ama al pecador, Él busca a la oveja perdida para restaurarla. Y esta es la verdad de la Biblia, hermanos. Adonai nos ama a pesar de que nos conoce por su omnisciencia. Él te ama a pesar de que sabe quién eres. Cuando yo pienso, hermanos, en la omnisciencia de Dios, y quiero cerrar este mensaje, cuando yo pienso en la omnisciencia de Dios, puedo confiar en que Adonai escucha mis oraciones. No importa si no muevo mis labios, Adonai conoce mis oraciones. Anoche le pedí algo y me respondió hoy en la mañana. Anoche mi esposa estábamos platicando, ella y yo, y mi esposa empezó a angustiar por un tema y le dije, a ver, esos pensamientos no, le dije, esos pensamientos no. Esos pensamientos no agradan al Señor. Mañana vas a ver cómo el Señor te va a responder porque hemos orado. Familia, hoy en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, responde el Señor. Así, palpable. Fui con mi esposa y le enseñé el celular. Le dije, ¿qué hubo? Ay, déjame, pongo a cuentas. Dije, aguas. No dudes del Señor. Él te escucha. Y es que Él nos escucha, hermanos. Entre los millones y millones que han orado hoy, Él ha escuchado mi oración.
No importa cuántos oren, hermanos, no importa cuántos problemas y necesidades presenten delante de Dios, no importa cuál sea la dimensión de esa oración, yo puedo venir como un niño pequeño a la presencia de mi Padre y decirle, papá, te necesito por esto. Y esa oración, hermanos, no va a pasar desapercibida para el Señor, porque soy su hijo. Mi voz, la voz de un hijo, no pasa desapercibida por el Padre. Aunque tú dejes de ver a tu hijo por muchos años, estoy seguro que si un día tu hijo te grita mamá, vas a reconocer su voz. Aunque lo hayas dejado ver por años. De alguna manera, no sé, vas a reconocer su voz. Cuando un hijo de Dios vuelve a Dios, se esfuerza en él y le hablas, él, entre todas esas miles de millones de oraciones por segundo que hay en el mundo, Adonai dice, está mi hijo hablando. Y te presta atención. No pasa desapercibida esa oración. Y yo creo en su omnisciencia, hermanos, porque Él lo dice. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Él mismo lo dice, clama a mí, yo te voy a responder. Pero hay ocasiones en que Satanás viene y te dice, ya, deja de orar por eso, ni te escuchan. Ya deja de orar por eso, no te van a responder. Pero está bien equivocado, como siempre. Está bien equivocado porque Dios mismo dice en su palabra, antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24, anótalo. Isaías 65:24. Antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65:24. Él es Dios de la omnisciencia, hermanos. Este es el Dios de la omnisciencia. Necesitamos orar como iglesia, porque Dios conoce lo que necesitamos. Necesitamos orar de manera individual, porque Él conoce cómo somos cada uno. Dios me conoce antes de que yo naciera. Esto es algo hermoso. Dios me conoce antes de que yo existiera en este mundo. Lo dice el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, todos los que estamos aquí, vieron los ojos de Adonai. Todo estaba ya escrito en tu libro, oh Señor. Todos mis días estaban diseñados, aunque todavía no existían. Yo todavía era un embrión, pero ya mis días estaban diseñados. Esto, hermanos, es una bendición. Adonai me ha visto desde el instante en que yo fui concebido. Él ha diseñado toda la trayectoria de mi vida. Y el propósito de Dios, hermanos, se va a cumplir en tu vida y en la mía. Salmo 138, versículo 8, dice que Adonai cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. Adonai cumplirá su propósito en nuestras vidas. Familia, esta es una tremenda bendición. El que Dios conozca todo. Es una gran bendición el que Dios conozca todo de mí, porque así yo puedo descansar en sus manos, sabiendo que Él me va a suplir de todas mis necesidades, porque Él las conoce todas. Yo puedo descansar en sus manos de que me va a apartar de las cosas malas, aunque se disfracen de ángel de luz, aunque venga esa persona con labios que te dicen cosas bonitas. Adonai va a decir, no, yo conozco que tú vienes disfrazado. Tú no vienes a hacerle un bien a mi hijo. Eso me hace descansar, hermano. Adonai me hace descansar porque Adonai me va a librar de aquello que yo temo. Adonai sabe que yo tengo temores, pero bendita sea su omnisciencia, que la conoce cuáles son mis temores. Y entonces, ¿qué hace? Me va a cuidar, me va a librar de eso, porque Él sabe que quizá no lo voy a poder soportar. Y me libra de esos temores. Entonces, hermanos, su omnisciencia es para nosotros algo tan alto que no podemos comprender en su totalidad, pero nos debe de aliviar el saber que tenemos un Padre que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo examina y que nada sale de su control.
Bendito sea nuestro Padre amado, Yeshua HaMashiach, Yahweh. Amén. Esta es la omnisciencia de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Mañana te estaré hablando de otro atributo. Pudiera hablar, extenderme más de la omnisciencia, pero creo que medita en estas palabras. Medita en estas palabras y confía en el Señor, que Él es bueno todo el tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, porque eres bueno. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres omnisciente, Padre. Nunca antes había entendido de esta manera tu omnisciencia, y hoy veo que tu omnisciencia me bendice. Tu omnisciencia, un atributo que solamente tú tienes, me puede bendecir a mí. Yo no pensaba, yo sabía que tú eras omnisciente, pero era todo. ¿Cómo podría yo imaginar que el que tú fueras omnisciente me podría beneficiar a mí? Ahora lo entiendo, Señor. Y te doy gracias porque cada atributo, cada característica que tú tienes, me bendice. Bendito seas, Padre, por habernos enseñado esta palabra. Gracias por este estudio que has puesto en nuestros corazones y por esta sabiduría que has puesto mediante tu Hijo amado y tu Espíritu Santo para que recibamos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Decimos el primer mandamiento y más grande mandamiento de todos, que es: amaré al Señor mi Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón, porque este es el primer y más grande mandamiento. Gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces vivir confiados. Padre, que mientras dormamos, nuestro espíritu se calibre con tu Espíritu Santo, que lo que durmamos, mucho o poco, sea suficiente para amanecer mañana llenos de tu presencia, con energía, con hambre, con sed de la palabra de Dios. Gracias, Padre, que quienes se vayan a levantar esta madrugada a las 3 de la mañana, Señor, reciba sus oraciones, Padre. Somos una iglesia activa. Fortalece a mi esposa que estará ayunando el día de mañana y a aquellos que van a estar haciéndolo, Señor, durante los próximos días. Gracias, Padre, por haberte fijado en esta iglesia. Gracias porque es por tu gracia, tu bendita gracia. Alabado seas, Padre, bendito eres. Yo me humillo delante de ti reconociendo que esta palabra no es mía, sino es tuya, del Espíritu Santo. Yo solamente soy un mensajero y yo solamente hago lo que tengo que hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén, familia. Muchas gracias.